Permite que esta palabra pueda llegar, Señor, al corazón de mis hermanos y pueda hacer un impacto, Señor, muy, pero muy especial en cada uno de ellos, Padre. Ayúdanos para que podamos entender, Dios mío, el corazón tuyo, para que podamos entender cómo trabaja tu gracia sobre nosotros, Señor. Gracias, gracias. Bendice a los hermanos que no están en esta noche, guárdalos también, ayúdalos, y que los podamos ver este próximo domingo, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, si tienen su Biblia. Le voy a pedir que abran en Ruth y vamos a empezar leyendo el pasaje que vamos a meditar en esta noche. Quiero leer Ruth, capítulo 1, del verso 6 en adelante. Dice la palabra: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo de que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún mañana, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hermanos, el título del mensaje de esta noche es: de regreso a Belén. De regreso a Belén. Hermanos, ¿es posible conocer a Dios y aún así estar lejos de Él? Esa no es una pregunta, sino que es una afirmación que estoy haciendo. ¿Es posible conocer a Dios y aún así estar lejos de Él? Creo, hermanos, que muchos cristianos entienden lo que eso significa. Muchas personas, hermanos, han tenido la experiencia de alejarse de Dios. Tal vez ellos nunca pensaron que pasaría, pero de alguna manera en el camino ellos hicieron algunas decisiones erróneas y un día se dieron cuenta de que estaban alejadas de Dios. Y esto puede pasar, hermanos, no importa quién seas. Puede ser una persona con un cargo importante en la iglesia y aún así estar alejado de Dios. Puedes tal vez ser un maestro de escuela dominical o un líder de jóvenes
y aún así estar lejos de Dios. Hay personas que tal vez fueron criados en un hogar cristiano, solo que ellos crecieron y ahora muchos de ellos rechazan su herencia. Quizás también hay personas que han sido profundamente heridos por alguien que se decía cristiano y esa herida profunda les ha impedido acercarse a Dios. O quizás estas personas hicieron una decisión que los llevó a la dirección equivocada y ahora se encuentran lejos del hogar. Algo así, hermano, le pasó a Noemí. Han pasado 10 años desde que ella, su esposo y sus hijos dejaron Belén para irse a los campos de Moab. Ellas se fueron a causa del hambre, ¿verdad? Intentando quedarse ahí por un tiempo hasta que el hambre se terminara. Luego ellos volverían de regreso al hogar. O sea, sus intenciones eran buenas, pero nada trabajó como ellos lo intentaron. Elimelec, el esposo de Noemí, murió y después sus 2 hijos también murieron. Entonces la pregunta en esta noche es, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando la vida destruye tus sueños y te deja con el corazón quebrantado? ¿Qué haces cuando la vida destruye tus sueños y te deja con el corazón quebrantado? Encontramos la respuesta, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer en esta noche. El texto hebreo, hermanos, contiene una palabra que aparece múltiples veces en este pasaje. Es una palabra que significa dar vuelta o retornar. Fíjense, dice el verso 6, y regresó de los campos de Moab. Verso 7 dice, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Cuando es usada esta palabra, hermanos, puede significar darse vuelta literalmente, como por ejemplo si vamos manejando al oeste, pero nos hemos dado la vuelta y ahora vamos hacia el este. Puede también significar darse vuelta espiritualmente, o sea, como volverse o regresar al Señor. Esa palabra, hermanos, tiene ambos significados en este pasaje. Cuando Noemí empezó su jornada de regreso a Belén, ella está viajando del este al oeste, o sea, revirtiendo la jornada que ella y su esposo tomaron 10 años antes. Pero ella también está tomando su vida, está tornando su vida en un sentido espiritual. O sea, después de vivir en una tierra pagana por una década, ella ahora regresa a su propia gente y al Dios de la Biblia. O sea que es una jornada tanto literal como espiritual, en la cual un creyente lastimado hace el largo viaje al hogar. Entonces esta noche, hermanos, vamos a mirar los pasos que ella toma en su camino de regreso de Moab a Belén. Hermano, yo creo que todos necesitamos este mensaje, porque tal vez en algún momento de nuestra vida, muchos de nosotros vamos a hacer ese mismo viaje. Como dije al principio, hay varias razones por las cuales nos alejamos de Dios, pero lo importante es regresar a Dios. Entonces, vamos a ver entonces pasos para retornar al hogar. Paso número 1, empieza en donde estás. Tenemos que empezar en donde estamos, empieza en donde estás. Al mirar el pasaje, hermanos, Noemí tiene algunas opciones delante de ella. O sea que ella puede quedarse en Moab, en donde será siempre una extraña. En ese caso, si así es, entonces Orfa y Ruth probablemente se casarían con hombres moabitas. En segundo lugar, la otra opción es de que ella y las otras 2 mujeres podían moverse a otra tierra. ¿Pero a dónde irían? En tercer lugar, ella podía regresar a Belén para estar entre su propia gente. Y esta última es la decisión que ella tomó y la hizo cuando llegaron las buenas noticias. Fíjense lo que dice el verso 6 y 7. Vamos a verlo una vez más. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan.
Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. O sea que al ya no haber hambre en Judá, el camino entonces está claro para Noemí, para volver al hogar. Pero ¿qué harán Orfa y Ruth? La vida, hermanos, sería lo suficientemente difícil para una viuda judía en Belén, pero sería mucho más difícil para las jóvenes moabitas viudas, sin esposos. ¿Quién las protegería de hombres buscando tomar ventaja de mujeres extranjeras? ¿Quién las alimentaría? ¿Quién les proveería de vestido? ¿Quién les daría abrigo? Las buenas intenciones, hermanos, no son suficientes cuando enfrentamos las necesidades humanas. Estas viudas jóvenes serían una carga que Noemí no podría llevar. Entonces sería mejor para ella retornar a Moab. Y al pensar en eso, Noemí no estaba siendo cruel o desconsiderada. O sea, ella ya se sentía vacía. ¿Por qué arrastrar a estas viudas jóvenes con ella a su miseria? Alguien, hermanos, al leer esta historia quizás note que Noemí no parece o no suena como muy espiritual en este punto. ¿Por qué? Porque ella solo decide regresar a Belén después de que escucha que Dios ha terminado el hambre y ha proveído comida para su pueblo. Quizás, hermanos, no es suficiente, eso no es suficientemente entendible para algunos de nosotros, pero su razonamiento es sólido. Si el hambre ya se terminó, entonces ¿por qué no regresar a Belén? ¿Por qué quedarse en Moab, en donde de cualquier manera ella nunca se iba a sentir en su hogar? Al menos ella va de regreso al lugar de bendición. Ahora, no hay duda que tanto Orfa como Ruth intentaron ir a Belén y empezar una vez más su vida en una nueva tierra. Pero Noemí les advirtió a que pensaran acerca de lo que eso significaba. Ella era demasiado grande para tener más hijos con los que ellas se pudieran casar. Y aun si esto pasara, las mujeres no esperarían ni deberían esperar hasta que los hijos crecieran. Cuando Noemí les aconsejó que regresaran a su tierra, ella expresó un deseo de que ellas experimentaran la bondad de Dios hacia ellas, como ellas la habían mostrado con ella y con los que ya habían muerto. Fíjense en el verso 8, dice: Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Jehová haga con vosotros misericordia. ¿Sabe qué? Esa palabra, hermanos, es la palabra hebrea aquí para misericordia, es la palabra chesed, el chesed de Jehová, y significa amor leal. Es la manera, hermanos, en el Antiguo Testamento de hablar de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Otra versión dice que el Señor las trata a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. O sea, en otras palabras, ella estaba diciendo: así como ustedes mostraron gracia con los muertos y conmigo, que Dios muestre su gracia para con ustedes. Y hermanos, profundamente desanimada, Noemí razonó de esta manera. Ella dijo: estoy muy vieja para tener otro esposo. Aun si me casara esta noche y aun si tuviera hijos, ¿esperarían ustedes a que ellos crecieran para poder casarse con ellos? Aun si todo esto fuera posible, que se casara y tuviera más hijos, las viudas jóvenes no esperarían a que ellos crecieran. Pero el punto principal de Noemí está en la última parte del verso 13, cuando ella declara que Dios ha levantado su mano contra ella. Fíjense lo que dice el verso 13: no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. O sea, que así se sentía ella, como que Dios había salido en su contra. Ella le está diciendo a Orfa y a Ruth: no se queden conmigo, porque todo en mi vida se ha convertido en polvo. O sea, hermanos, ella siente como si el Señor le ha traído solo problemas, hambre, exilio, muerte, viudez, desamparo. Ella piensa que Dios se ha convertido en su enemigo. Ella ve solamente oscuridad.
Es por eso que ella piensa que las dos viudas jóvenes deberían volver a sus hogares. Orfa, como vemos, ¿verdad?, tomó el consejo de Noemí y regresó a Moab. Hermanos, nunca más se volvió a saber de ella. Se bajó de la escena bíblica y se perdió, ¿verdad?, en el horizonte. No sabemos más qué pasó con Orfa. Ahora, Noemí habló desde un corazón quebrantado. Al ir caminando de regreso a Belén, sentía como que ya no tenía ningún futuro. Y estaba pensando, hermanos, es la misma sensación que tenía el hijo pródigo cuando emprendió el viaje de regreso del país lejano a la casa de su padre. Él asumió, ¿verdad?, que por sus malas decisiones, él había perdido su derecho a ser hijo. Y él, hermanos, como ustedes saben, se imaginó diciendo estas palabras a su padre. ¿Se acuerdan que en el libro de Lucas dice, él se imaginó, dice, voy a llegar, le voy a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hermanos, qué tremenda declaración. O sea que él no trató de negociar nada con su padre. Él regresó al hogar sin condiciones. Él no dijo, tienes que darme lo que tenía, vengo de regreso, pero quiero esa fortuna que perdí, tienes que reemplazármela. Hermanos, ese no es un arrepentimiento real. Él estaba tan apenado por la manera en que había vivido que él dijo, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, te he avergonzado, si me aceptas de nuevo, voy a trabajar como un jornalero, no voy a decir más que soy tu hijo. Hermanos, el arrepentimiento real no hace tratos con Dios. Pero de la misma manera que el hijo pródigo desestimó el corazón de su padre, Noemí desestimó el corazón paternal de Dios. Hermanos, esto es muy importante, quiero explicarlo. ¿Por qué estoy diciendo que el hijo pródigo desestimó el corazón de su padre? Porque él, sencillamente, él dijo, yo hice algo malo, yo pequé, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, o sea que hazme como uno de tus jornaleros. Pero él no se imaginaba cómo iba a reaccionar su padre. O sea, él desestimó el corazón de su padre, pensó que su padre solamente lo iba a recibir como un jornalero, pero ¿qué pasó? El padre lo recibió como un hijo. Dice la Biblia que le dio ropa, le dio el anillo, le dio todas las cosas. Lo trató como su hijo otra vez. Y de la misma manera Noemí está aquí desestimando el corazón paternal de Dios. O sea que ella dice, Dios ha traído contra mí, voy a regresar, viene todo así, pero ella nunca esperaba. O sea que nunca se imaginaba lo que Dios tenía para ella. Y esto es importante, hermanos, porque muchos de nosotros, o puede pasar esto con algunos de nosotros o con muchos de nosotros. Déjame decirte esto, si tus acciones malas te han apartado de Dios, y si estas decisiones han hecho que desperdicies muchos días, tal vez dudes de la disposición de Dios de recibirte una vez más. Muchas veces así nos sentimos. Por las acciones, por lo que hacemos, a veces decimos, Señor, yo creo que ya estuvo conmigo, ¿verdad? Yo voy a regresar, Señor, y todo, pero no espero nada de ti. Y dudas de que Dios te reciba, no dudes más. Quiero decirte algo a ti y a las personas que tal vez después van a ver esta predicación. El sentir pesar por lo que hiciste significa que has aprendido de tus errores. Si te arrepientes de tu pasado, si sabes que te equivocaste y si estás cansado de vivir lejos de Dios, puedes volver al hogar. Es tan simple como iniciar el regreso al hogar. Te va a tomar tiempo y esfuerzo, pero tú no tienes que estar en Moab. O sea, tú puedes volver a Belén en cualquier momento que estés listo para un cambio de vida. Entonces, primer paso, empieza en donde estás. Empieza en donde estás. Segundo paso, considera el costo ahora. Considera el costo. Cuando Orfa se fue, ¿por qué Noemí trató de convencer a Ruth de regresar a Moab con ella? La respuesta, hermanos, no es difícil de encontrar. Ella sabía de la antigua enemistad entre los judíos y los moabitas.
lo que significa que sería peligroso para una viuda joven moabita de repente aparecer en un territorio judío. Noemí no iba a tener más hijos y ella no podía garantizar que Ruth encontraría un esposo y por lo tanto un lugar de seguridad entre sus vecinos los judíos. Era algo difícil. Las palabras de Noemí, hermanos, nos recuerdan a Jesús urgiendo a sus discípulos a contar el costo de seguirlo a Él. En Lucas 14, fíjense, Él pone el asunto en términos severos. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando vemos esa palabra, ¿verdad? Si alguno viene a mí y no aborrece, o sea que se oye medio fuerte esa palabra, pero en realidad lo que quiere decir es si tiene más estima por ellos que por mí, ¿verdad? Si prefiere más esto que a mí. Entonces, el Señor Jesús lo pone en esos términos. Y como que Noemí, hermanos, entendió muchos años atrás ese principio. O sea, que ella no quería que Ruth pensara que la vida sería fácil. La vida de una viuda judía era muy dura, muy difícil, pero sería infinitamente más dura para una viuda joven de Moab. Como extranjera, ella no tenía esperanza, no tenía protección, ella sería una extraña en la tierra prometida. Y hermanos, eso es lo que hace que sus palabras sean tan especiales, tan significativas. O sea, la respuesta de Ruth, fíjense, versos 16 y 17. Fíjense, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hermanos, estas palabras a menudo se mencionan en las ceremonias matrimoniales, pero primero aplicaron a una nuera comprometiéndose con su suegra, fíjese. O sea, en términos del Nuevo Testamento, esta es la conversión de Ruth, fíjense. Ella no solo se comprometió con Noemí, sino también con el pueblo de Noemí y con el Dios de Noemí. Su compromiso es personal, es voluntario, completo. Después de decir esas palabras, hermanos, después de decir estas palabras, ella nunca podría volver de regreso a Moab. Y esto es remarcable cuando consideramos que Ruth no tenía nada que ganar yendo a Belén con Noemí. Ella enfrentó la posibilidad de la pobreza y el rechazo. A este punto, como dije la semana pasada, nosotros ya sabemos lo que pasó, pero ella no lo sabía. A este punto ella no estaba pensando en un posible matrimonio. Ella ni siquiera sabía que un hombre llamado Boaz existía. Eso estaba escondido en el futuro. Lo que significa que ella se comprometió con Noemí simplemente por amor y nada más que por eso. Ruth, fíjense, Ruth la moabita tenía más fe que Noemí la judía. Hermanos, qué notable que este tremendo compromiso no viene de uno de adentro, sino de alguien de afuera. Hermanos, no sé si ustedes han conocido personas, pero yo he conocido personas, hermanos, que no son cristianos y a veces como que están como que tienen más fe a veces que nosotros. Es increíble. Nosotros tenemos una vecina ahí, doña Piedad, y esa mujer es una mujer católica, pero si vieran, hermanos, cuando ella habla, ella conoce a mi esposa, ¿verdad? Y ha platicado mucho con ella, pero hacía un tiempo que no la veía. Y el otro día que salimos, ¿verdad? Y yo la llevaba en el carrito ese, en la silla, la vio y dijo, ¿pero qué pasó? Dijo,
Y ya le empezamos a ver, y así con una fe dijo, Dios la va a levantar, dijo. Es una señora como de 80 años, Dios la va a levantar, Dios tiene poder. O sea que, tremenda la mujer. Yo les platiqué el otro día que un día estaba yo caminando, ¿verdad? En mi caminata diaria, y pues iba yo pensando, iba con el rostro así hacia abajo, y ella estaba ahí, ella también luego camina. Digo, es una mujer de 80 años. Y luego yo iba pasando al lado de ella y me dice, ¿le puedo decir algo? ¿No se molesta si le digo algo? Le digo, no me molesta. Levante el rostro, me dice. Usted no tiene por qué andar con el rostro para abajo. Usted no le debe nada a nadie. Usted tiene que andar con la frente en alto. Ok, le digo, está bien. Yo venía porque venía pensando algo, pero así de ese tipo de personas, que no es cristiana, pues verá, o sea, es católica, pero hermanos, vuelvo a repetir, Ruth la moabita tenía más fe que Noemí la judía, fíjense, porque fíjense cómo las palabras de Noemí en contraste con las palabras de esta mujer, ¿verdad? Y qué tremendo, hermanos, qué notable que este tremendo compromiso otra vez no viene de uno de adentro, sino alguien de afuera. La fe de esta mujer es increíble. Su compromiso con Noemí va más allá del tiempo, lugar y trasfondo étnico. Ella, quien sabía muy poco, fíjense, entendió el corazón de Dios más que Noemí, quien sabía mucho más. Entonces, con esa declaración, Ruth se unió a Noemí para siempre. Es por eso que ahora Noemí se quedó sin palabras. Y en el verso 18 dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. O sea, ¿qué le puedes decir a alguien que te está diciendo eso y que te está diciendo, ¿sabes qué? Solo la muerte hará separación. Estaba tan decidida. ¿Qué puedes decir a un amor como ese? El tiempo para argumentar ya pasó. A donde quiera que Noemí vaya, Ruth va a estar a su lado. Entonces estamos viendo los pasos que Noemí tomó en su camino de regreso a Moab, de Moab a Belén. Empieza donde estás, considera el costo. Y en tercer lugar, el tercer paso es regresa al lugar de bendición. Regresa al lugar de bendición. Cuando las dos mujeres finalmente arribaron a Belén, hay grandes noticias. Todo el pueblo está conmovido por el regreso de Noemí. Belén, hermanos, en esos días era solo un pequeño pueblo. Yo he tenido la oportunidad de estar más de una vez en Belén. Ahora pues es una ciudad, ¿verdad? Pero en ese tiempo era solo un pueblo. Era más bien una pequeña villa donde todos se conocían. Si asumimos que Elimelech venía de una familia distinguida, su partida debió haber sido una gran noticia, pero el retorno de Noemí con Ruth a su lado sería aún mayor noticia. La gente del pueblo sabía lo que había pasado en Moab. Posiblemente no. Si no lo sabían, ellos estarían asombrados de ver a Noemí sin su esposo. ¿Y qué de sus dos hijos? O sea, sabían que tenía un esposo que se había ido con sus dos hijos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Y quién es esta extraña joven que viene con ella? Estoy seguro que las mujeres de Belén nunca esperaron ver a Noemí otra vez. Todas estaban alegres, todos estaban alegres y asombrados al mismo tiempo. Fíjense de qué manera Noemí resumió su tiempo en Moab. El verso 20 al 21 dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Fíjense lo que todo se lo está echando a Dios. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Podemos, hermanos, tener un vislumbre de su estado interior cuando ella le dice a las mujeres que no la llamen Noemí, que quiere decir placentera, sino Mara. Ustedes saben que Mara quiere decir amargura.
Ahora, ¿quién es responsable de su estado miserable? Según ella es Dios. 4 veces ella lo menciona. Dice: en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ha dado testimonio contra mí. El Todopoderoso me ha afligido. Fíjense, en un sentido, hermanos, esto es teología buena, fíjense, porque Noemí sigue creyendo en la soberanía de Dios. El amargo dolor que ella experimentó en Moab ha dañado su fe, pero no la ha destruido. Si ella se queja, al menos ella pone su queja en el lugar correcto, o sea, delante de Dios. Es Dios quien ha hecho esto y es Dios con quien ella necesita tratar. Hermanos, Noemí no tiene ningún indicio de lo que va a pasar. Ella no está pensando en Booz y cómo él algún día se casará con Ruth. Ella no sabe nada de eso. Aquí está una mujer creyente quien regresa al hogar en total derrota. Dios ha tratado con ella severamente, o al menos es lo que ella piensa, y ella no tiene idea de lo que está por venir. Y eso levanta una pregunta clave, hermanos. ¿Podemos regresar a Dios y aún así seguir sintiéndonos tan lastimados y pensando que para nosotros ya no hay esperanza? Déjeme repetir la pregunta. ¿Podemos regresar a Dios y aún así seguir sintiéndonos tan lastimados y pensando que para nosotros ya no hay esperanza? Yo no sé cuál sea tu respuesta o lo que tú medites en esto, pero si tú has tenido grandes pérdidas, entonces tú entiendes el corazón de Noemí. Ella es una creyente herida y esas heridas toman mucho tiempo en sanar. Hermanos, el pasaje termina con una nota de esperanza cuando hace notar que Noemí y Ruth arriban a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Verso 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Sabe qué, hermanos? Eso significa 2 cosas. Número 1, el hambre ya se acabó. Y número 2, un nuevo capítulo de la historia está por desenvolverse. Hay un autor que se llama John Piper, es un predicador muy famoso. Cuando él escribió un libro acerca de Ruth, él lo llamó una dulce y amarga providencia. Una dulce y amarga providencia. Y es un título apropiado, hermanos, porque a este punto en la historia, Noemí ve solo la parte amarga, o sea, la parte dulce vendrá después. Hermanos, en ocasiones es fácil para nosotros juzgar lo que Dios está haciendo porque no alcanzamos a entender lo que vendrá después. Noemí había experimentado la corrección de Dios, pero pronto experimentaría la bendición de Dios. Pero ella no lo sabía y por eso es que venía tan así, ¿verdad? Pero ella tuvo que hacer el largo viaje de regreso a Belén primero. Quizás alguien al leer esta historia diga, parece, ¿verdad? O se mira como que está amargada esta mujer. En gran parte es verdad, pero hay más que necesitamos considerar. Mientras ella permanecía en Moab, ella estaba fuera de la voluntad de Dios. Al menos ella tuvo la fe para hacer el largo viaje de regreso. Ahora se sentía avergonzada. Si fuera así, uno difícilmente podría culparla porque ella se fue llena y regresó vacía. Pero ¿sabe qué? Al menos ella volvió al hogar. O sea que ese es el mensaje, hermanos,
real del capítulo 1 de Ruth. Hermanos, todos hemos hecho decisiones equivocadas que nos han puesto en situaciones malas. Todos hemos tratado de morar en Moab. Estamos en una relación equivocada, o nos movemos cuando deberíamos permanecer, o nos rendimos muy pronto, o decimos algo sin pensar que puede dañar una relación, o tratamos veredas que nos meten en problemas, o jugamos con el pecado pensando que no nos va a dañar, o cedemos a nuestras pasiones y terminamos en derrota. Hermano, la pregunta no es, ¿hemos pecado? Porque la respuesta es siempre sí. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Podemos tal vez criticar a Noemí por su actitud, pero al final demos del crédito que ella merece. Al menos ella tuvo el buen sentido de volver a Belén. Ella es una creyente herida que no ve esperanza para un mejor futuro, pero no se ha rendido con Dios. No le ha dado la espalda, aun cuando ella siente que Él se ha vuelto en contra de ella. Y sí, verá, viene pues amargada, podemos decir, viene triste, viene desesperada, viene todo esto, pero de alguna manera ella regresa, o sea que todavía no se rinde con Dios. Hermano, esta historia nos recuerda que la gracia de Dios excede nuestro pecado. O sea, cuando nosotros hacemos lo peor, Dios hace lo mejor. Hermanos, cuando Cristo murió, su sangre cubrió todos nuestros pecados, incluyendo aquellos que nos avergonzaban más. Entonces no te rindas con Dios solo porque las cosas han ido mal contigo. No te alejes porque has hecho algunas cosas malas en tu vida. Hermano, tus pecados, escucha esto, tus pecados no cancelan la gracia de Dios. Una persona dijo, Dios no consulta tu pasado para determinar tu futuro. Y gracias a Dios, hermanos, eso es verdad. Y es tan verdad para nosotros como lo fue con Noemí. Entonces, según el pasaje, la cosecha ha empezado. La cosecha ha empezado. La noche se terminó y el sol está por brillar sobre Noemí y sobre Ruth. Todo, hermanos, debido a la gracia y a la misericordia de Dios. Vamos a ver muchas cosas tremendas de ahora de aquí en adelante. Va a ver cómo se va a desenvolver esta historia tan, pero tan hermosa. Pero todo esto, hermanos, es por la gracia y por la misericordia de Dios. Yo les decía el otro día cuando empezamos la serie, ¿verdad? Se llama gracia inesperada. Porque así como mencioné al hijo pródigo, él no esperaba eso. Por eso dije, desestimó, ¿verdad?, el amor de su padre. Él no esperaba eso, pero su padre, que representa a Dios, le dio mucho más, pero mucho, mucho más. Le dio esa gracia otra vez que no esperaba. En el caso de Ruth vamos a ver también lo mismo. Así que no te pierdas estas semanas que vienen, porque vienen cosas muy, muy hermosas. Quiero repetir una vez más. A este punto llegamos hasta el texto donde dice que ellas llegaron al principio de la cosecha de la cebada. O sea que la cosecha ha empezado, la noche se terminó y el sol está por brillar sobre Noemí y Ruth. Y todo debido a la gracia y a la misericordia de Dios. Ponte de pie y vamos a orar en esta noche. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Mi corazón está confiado. Posiblemente, Señor, en esta noche haya más de una persona que tal vez piensa, Señor, que por los errores que ha cometido,
Tú ya no tienes un futuro brillante para él, para ella. Pero Señor, gracias. Y a veces, Señor, nosotros, como Ruth, digo, como Noemí, como el hijo pródigo, desestimamos tu gracia, tu amor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender la clase de Dios que tú eres, Señor. Y que eso nos llene, Señor, de gozo. Quizás en este momento estamos pasando por una situación difícil, pero Señor, así como pasó con estas mujeres, el sol está por brillar sobre nosotros también. Y eso nos tiene que animar, Señor, a seguir adelante, porque esa es la clase de Dios que tú eres, Señor. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Gracias, Padre. Gracias, Señor.